estos errores pueden arruinar tus diseños. ¿Quieres conocer los 13 errores tipográficos más comunes que cometen todos los principiantes? Ya sabéis que la tipografía es uno de los elementos visuales más importantes a los que recurrimos los diseñadores cuando necesitamos plasmar un mensaje. Y todos podemos cometer pequeños errores sin darnos cuenta. Pero lo cierto es que conocer los errores tipográficos más frecuentes nos puede ayudar a evitarlos mejor en un futuro, acostumbrando a nuestro ojo a reconocerlos con más facilidad. Así que en el vídeo de hoy vamos a conocer los 13 errores que considero que se cometen con más frecuencia a la hora de trabajar con tipografía. La tipografía toma muchísimo protagonismo en nuestras composiciones, además de sustentar gran parte de la comunicación del mensaje. Desafortunadamente, es muy normal que en algunas ocasiones podamos tener algún imprevisto con su forma o alguna duda sobre cómo usarla correctamente para evitar dificultar su lectura. Y por eso me he animado a grabarte este vídeo. Reprodúcelo siempre que quieras para repasar todos los errores y comprobar si has aplicado un tratamiento correcto a toda la tipografía de tus composiciones. Venga, vamos con el primero. Ignorar la legibilidad. Si queremos comunicar algo, el primer paso es que se lea, ¿no? Para lograrlo, no solo habrá que tener en cuenta la fuente tipográfica, sino también su contraste. Intenta evitar tomar decisiones estéticas que no ayuden a mantener la lectura del texto y, por tanto, a la funcionalidad del diseño. Ahora, los problemas de legibilidad pueden darse de muchas formas, como seleccionando una fuente muy pequeña, o con el trazo muy fino, o quizás sobre un fondo oscuro, o con bajo contraste. Pero también se puede dar si la fuente incluye efectos u otros adornos que dificulten su lectura. Así que ya sabes, no dejes de vigilar la legibilidad de tus textos y ten presente el uso que va a tener esa fuente en concreto. Descuidar la jerarquía visual. Y con jerarquía visual me refiero a cómo se diferencian todos los elementos del texto para separar la importancia de cada parte y guiar la lectura del mismo. Cuando no se establece una jerarquía visual correcta, nuestro diseño se puede volver confuso y los espectadores no sabrán hacia dónde deben dirigir su mirada primero. Para que lo entiendas mejor, un ejemplo sencillo de jerarquía podría ser la entradilla de un periódico. El título debería de contener la fuente de mayor tamaño y contraste, para favorecer su impacto primero. El subtítulo debería ser algo más pequeño, pero contrastando lo suficiente entre el titular y el párrafo. Y por último, el párrafo o cuerpo de texto contará con una tipografía en tamaño y peso que garantice una lectura ágil. Pero esto solo es un ejemplo a título demostrativo. Tanto si estás diseñando un cartel, una presentación, una página web o cualquier otra pieza de diseño, vigila la jerarquía para cuidar la lectura y la eficacia de tu texto. Y que sepas que tengo un vídeo donde explico todo esto de la jerarquía al detalle. Te lo dejo por aquí. Ignorar el interletrado. El espacio tiene una función muy importante en diseño gráfico, y en el caso de la tipografía también nos toca vigilarlo entre los caracteres. Tanto el tracking como el kerning nos ayudan a controlar la tipografía, realizando ajustes en el interletrado o espacio entre caracteres para facilitar su lectura. Cuando los caracteres se encuentran demasiado próximos o con mucha separación unos de otros, se reduce significativamente su legibilidad, especialmente cuando trabajamos con tamaños pequeños. Imagino que si has llegado a este vídeo, tienes clara la diferencia entre kerning y tracking, pero si quieres repasarlo, también cuento con un vídeo sobre ello. Te lo dejo también por aquí. Ignorar el interlineado. Además del espacio entre caracteres, también necesitaremos determinar el espacio entre las líneas del texto. Puede afectar muy seriamente a la legibilidad, así que otorga a tus líneas de texto de un espacio que garantice una lectura ágil. Evita uno demasiado ajustado o demasiado amplio. Ambos escenarios pueden conseguir que nuestro texto sea más difícil de leer. Recuerda, no las apelotones demasiado y déjalas respirar. Dame apenas un minuto para hablarte de Monotype, porque hoy me gustaría presentarte su plataforma, Monotype Fonts. Imagina tener acceso instantáneo a una colección de más de 250.000 fuentes pertenecientes a más de 2.000 fundiciones tipográficas. Todo desde una única plataforma en la nube. Eso es Monotype Fonts, una plataforma creada para diseñadores, pequeños equipos, agencias creativas u organizaciones internacionales que necesiten flexibilidad y potencia tipográfica sin complicaciones. Puedes organizar tus bibliotecas, gestionar licencias, colaborar con tu equipo y sincronizar las fuentes directamente con Figma, Adobe y otros programas. Todo sin perder tiempo buscando o resolviendo conflictos de licencias.
Si trabajas en diseño de forma profesional, Monotype Fonts puede ahorrarte horas y elevar la calidad de tus entregas. Te dejo el enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Gracias a Monotype por apoyar este canal. Descuidar la alineación. Igual no te lo habías planteado, pero siempre que te sea posible, evita alinear el texto de un párrafo al centro. Entiendo que puede ser muy tentador utilizar la alineación centrada, porque se trata de una alineación simétrica, pero para textos largos, esta alineación dificulta la lectura. Piensa que cuando leemos un párrafo con alineación centrada, o incluso a la derecha, nuestros ojos cuentan con una dificultad añadida. Necesitarán localizar dónde comienza la siguiente línea de texto para continuar leyendo. En cambio, la alineación a la izquierda contribuye mucho mejor a la lectura. Gracias a ella, nuestro ojo forma en el borde izquierdo del texto una línea imaginaria, con la que encuentra más fácilmente el inicio de cada nueva línea, garantizando una lectura del párrafo mucho más fluida. Intenta ser consistente, que todo el texto esté ordenado de una forma lógica, evitando alinear los párrafos de diferentes maneras. Y cuidado con la alineación justificada, aunque estéticamente veas todo más ordenado, la diferencia e inconsistencia entre los espacios de palabras dificultará la legibilidad y dará una imagen del texto muy desordenada. Deformar el texto en el escalado. Un error tipográfico de principiante, que se da cuando se deforma una fuente tipográfica para adaptarla a un área o tamaño determinado. El resultado es que el texto se manipula, otorgando a las letras una forma que no deberían de tener. Así que asegúrate de que cada vez que ampliamos o reducimos una fuente, lo hacemos siempre proporcionalmente. Todos los programas cuentan con un atajo de teclado que podemos usar para especificar un escalado uniforme. Por ejemplo, en Adobe Illustrator solo necesitamos dejar presionada la tecla Shift con la herramienta de transformación libre. Usar muchas tipografías. Usar muchas fuentes tipográficas diferentes puede contribuir a que tu diseño se vea como el de un principiante. Refleja que no se ha meditado la tipografía o la forma de tu mensaje. Intenta no abusar de muchas diferentes en una misma creatividad, ya que podemos llegar a cargar la pieza e interferir, una vez más, en su legibilidad. Con 2, o quizás 3 como mucho, podemos llegar a conseguir un buen diseño sin comernos demasiado la cabeza. Incluso podemos decantarnos por una sola familia tipográfica, si solo necesitamos una que cuente con la misma estética, pero diferentes variables de peso. Usar falsas itálicas. Mucha gente piensa que basta con inclinar una fuente tipográfica para convertirla en itálica o cursiva, pero lo cierto es que se diseña desde cero para esta función. Como si fuera un traje a medida, las itálicas presentan una morfología propia con algunas reminiscencias a la caligrafía. Así que desconfía de los programas que deforman la fuente escogida, añadiéndoles solo un grado de inclinación para adaptarla a itálica. Cuando necesites una, escoge en su lugar una fuente itálica que haya sido creada desde cero. No la deformes en tu creatividad. Normalmente, las familias tipográficas siempre cuentan con fuentes itálicas en varios grosores. Escoge una bien completa para evitar limitarte en este punto. Usar mal las mayúsculas. El uso de las mayúsculas se ha ganado a pulso que lo incluyamos en este listado, porque gracias a las redes sociales, a la mensajería instantánea o a los emails, se ha normalizado escribir en mayúsculas en los cuerpos de texto para resaltar palabras o frases. Y aunque en un uso más informal, las mayúsculas se pueden interpretar como elevar el tono de voz, evocando cierta agresividad, lo cierto es que dentro de los cuerpos de texto también dificultan la lectura. Si necesitas destacar ciertas palabras o frases dentro de tus cuerpos de texto, haz uso de las variables de peso antes de las mayúsculas. Una alternativa mucho más acertada. No eliminar viudas o huérfanas. Y cuando hablamos de cuerpos de texto, un error muy fácil de pasar por alto es no hacernos cargo de las huérfanas o viudas. En la jerga tipográfica se denomina así a esas palabras o líneas cortas que pueden aparecer por encima o por debajo de una caja de texto. Cuando nos toque maquetar textos largos y nos topemos con una de estas frases perdidas, corrígelo ajustando la longitud de las líneas o haciendo uso del interletrado aplicado con cabeza. Evitaremos que se creen grandes trozos de espacio en blanco que interrumpan la lectura. Ignorar la personalidad tipográfica. La tipografía también puede evocarnos emociones. Por eso debemos buscar qué fuente nos ayude a transmitir mejor nuestro mensaje. Buscar coherencia entre tipografía y contenido. Piensa que las fuentes pueden ser alegres, serias, informales, elegantes, y que su personalidad debería de respaldar el propósito de tu diseño.
Pero si necesitas aprender más sobre la personalidad tipográfica, que sepas que cuento con un vídeo súper completo. Y sí, también por aquí. Combinar mal tipografías. Cuando se trata de combinar tipografías, la regla general es que deben de ser complementarias pero no idénticas. Necesitan contrastar lo suficiente para ayudarnos a definir la jerarquía visual. Si no, casi sería más acertado usar una misma familia tipográfica. Así que además de limitarnos en el uso de tipografías, también necesitamos escoger fuentes que combinen con armonía. Sé bien que combinar tipografías correctamente puede ser un auténtico quebradero de cabeza, así que te dejo otro vídeo por aquí, donde te regalo algunos consejos para combinarlas mejor. Olvidar la longitud de línea. Muchas veces nos centramos en la fuente, el tamaño, el interlineado, pero ni se nos pasa por la cabeza limitar la longitud de cada línea de texto. Piensa que una línea de texto excesivamente larga hace que el lector tenga que mover demasiado los ojos y la cabeza, dificultando volver al inicio de la siguiente línea. Por otro lado, una línea demasiado corta interrumpe el ritmo más de lo necesario, haciendo que el lector cambie de línea constantemente y que la lectura natural no fluya. Entonces, ¿cuál es la medida correcta? Pues una buena regla es mantener entre 50 y 75 caracteres por línea, aunque esto puede variar según el diseño y el medio final. Y así has llegado al final del vídeo. Ya conoces los 13 errores tipográficos más frecuentes con los que puedes toparte en diseño gráfico. Espero que te ayuden a localizar futuros errores para que toda la tipografía de tus composiciones termine perfecta. Si quieres ampliar tu conocimiento en tipografía, recuerda que cuento con una lista de reproducción en mi canal, donde incluyo todos los vídeos mencionados anteriormente. Y ya sabes, si no quieres perderte mis próximos vídeos, que vienen y son muchos, suscríbete a mi canal y pulsa sobre la campanita. Sed buenos, diseñad mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.